Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Martínez. Yo soy neurólogo del Hospital Tony Facio Castro, un gusto. Y el día de hoy vamos a hacer una clase con respecto a lo que es la exploración y la semiología del sistema sensitivo, que como ustedes saben, compone uno de los grandes sistemas del sistema nervioso y siempre es muy importante explorarlo de manera adecuada cuando vamos a hacer un examen neurológico. No solamente porque nos va a ayudar a entender cuál es el estado propiamente, digamos, de lo que está dentro de la bóveda craneana, ¿verdad?, del cerebro, sino que además va a tener repercusiones en lo que son la médula ¿cómo se llama?, por las vías medulares, y adicionalmente de los nervios periféricos, ¿verdad?, porque hay una parte importante que va a tener una correlación con lo que es la distribución nerviosa en esas regiones, ¿verdad?, que vamos a ir viendo más adelante cómo vamos a ir explorando. Ahora, con respecto a lo que son los sentidos, vamos a recordar algunas generalidades. Entonces tenemos los sentidos, ¿verdad? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a decir sentidos a lo que en realidad se llaman sentidos especiales, que son la visión, el olfato, la audición, el equilibrio y el sabor, ¿verdad? Son los sentidos que normalmente nosotros tomamos en cuenta como sentidos, pues. Sin embargo, es importante considerar también aquellos sentidos que son sentidos generales, que son el tacto, el dolor, la temperatura, la posición, la estereognosia y la vibración. Todos estos los vamos a aprender a valorar de la misma manera en la cual se valora la agudeza visual, la capacidad de olfacción o la audición. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar hablando de algunos conceptos que es importante tener en cuenta para poder, ¿cómo se llama?, entender lo que vamos a hablar a continuación, o bien para poderlos utilizar, ¿verdad? Entonces, el primero es estesia, ¿verdad?, que es sentimiento o sentido tacto, ¿verdad?, que a su vez va a dar origen a otras palabras, ¿verdad?, como por ejemplo hipoestesia, que es una alteración en la cual está disminuida la capacidad de sentir, ¿verdad? Pero ojo que es disminuida, porque la anestesia es más bien la incapacidad o la abolición total del tacto, ¿verdad? Es una diferencia importante a tomar en cuenta. Luego vamos a tener la hiperestesia, en la cual un estímulo que debería provocar una sensación de tacto ligero, más bien genera una sensación de tacto grande. Y luego tenemos las sensaciones anormales, ¿verdad?, que son las parestesias y las disestesias. ¿Cuál va a ser la diferencia? Las parestesias son sensaciones que no están generadas por un estímulo en particular, mientras que las disestesias son más bien, ¿cómo se llama?, sensaciones que están generadas por un estímulo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a tocar un gato y a sentir el pelaje, ¿verdad?, eso es la estesia normal. Pero si yo toco ese pelaje y se siente como algo rugoso, eso es una disestesia. Una parestesia es cuando yo tengo una sensación anormal sin un estímulo que lo desencadene. Luego tenemos el término termi, que es de temperatura o color, ¿verdad? Vamos a tener la termipestesia, que es la disminución de la capacidad de poder sensar el calor, ¿verdad? La termianestesia, la termenestesia, que es la incapacidad de sentir completamente el calor, y la hipertermestesia, que es más bien la sensación de calor aumentada, ¿verdad? Cuando por una fuente de calor que en realidad no está tan caliente, la sensación que percibe el paciente es exagerada para ese estímulo. Y luego tenemos el término algesia, ¿verdad?, que es el que tiene que más bien correlacionar con lo que es dolor. Entonces tenemos la hipalgesia, que es una disminución de la capacidad de sensar el dolor. La analgesia o anestesia, que se pueden utilizar digamos, de manera intercambiable sin ningún problema, que es la ausencia total de la sensación de dolor. La hiperalgesia, que es
un estímulo doloroso que se torna más doloroso de lo que en realidad el estímulo es, y la hiperpatía, que es un estímulo que se torna exageradamente doloroso, ¿verdad? Entonces, son como decir los niveles en los cuales puede estar alterado esta sensación, ¿verdad? Que es la sensación del dolor. Luego tenemos unos principios clínicos generales de exploración, ¿verdad? Vamos a dividirlos de dos maneras, los que son para el paciente y los que son para el explorador. Inicialmente vamos a ver los del paciente. Entonces, ¿cuál va a ser el primer principio? Lo primero es que cada test debe ser visto como un juego, como un asunto curioso para el paciente, ¿verdad? Ponérselo como algo interesante, como una prueba que tiene que superar. De esta manera, la intención es lograr la atención del paciente, que no se equivoque por desatención, que no se aburra durante el examen físico. No es que va a ser un fiestón ahí, ¿verdad? Pero no es que no se aburra durante el examen físico para lograr mejores resultados, porque si el paciente está atento a lo que le estamos preguntando, a lo que está haciendo, y no lo toma como algo monótono, que fácilmente se distrae, ¿verdad? Va a disminuir la posibilidad de que el paciente se equivoque, no tanto porque esté con una alteración sensitiva, sino propiamente porque se distrajo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la siguiente prueba. Usted me va a adivinar para qué lado tiene el dedo, si para arriba o para abajo. O por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Usted va a cerrar los ojos y va a adivinar con cuántos puntos lo estoy tocando. O usted va a cerrar los ojos y me va a decir en qué momento está sintiendo. ¿Okay? Siempre hacerlo como un asunto interesante, ¿verdad? Algo que el paciente pueda mantener la atención y de esa manera lograr su colaboración más adecuada. Luego siempre es importante demostrar y escribir qué es lo que vamos a hacer. Pero el paciente necesita entender bien cómo se va a desarrollar la prueba para que de esta manera también se disminuya más la posibilidad de que se equivoque o la posibilidad de que se distraiga. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos pidiendo que realice una tarea determinada, como por ejemplo decir si un dedo lo tiene para arriba o lo tiene para abajo, es importante explicarle al paciente: vea, le voy a hacer esto, le voy a agarrar el pie, le voy a agarrar el dedo, se lo voy a mover para arriba, usted me va a decir para qué lado lo tiene. Explicarle bien y enseñarle primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados para ya hacer la prueba definitiva. Y finalmente, el paciente debe tener siempre los ojos cerrados cuando hacemos las pruebas de sensibilidad. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, de una manera más exacta, evitar que el paciente tenga pistas visuales. ¿Okay? Y de esa manera disminuye la posibilidad de que haya un sesgo y aumenta la sensibilidad de lo que estamos haciendo. ¿Okay? En el caso del examinador, también hay algunas pautas que hay que tomar en cuenta. La primera es que hay que siempre comparar áreas homólogas, ¿verdad? Como la parte contralateral. Entonces, por ejemplo, si ese paciente refiere que tiene una pérdida de sensibilidad en la mano derecha, probar la mano izquierda también para ver qué es lo que está sintiendo, a ver si de verdad es distinto. O bien, si dice que tiene una pérdida de sensibilidad en el cuarto y en el quinto dedo, probar el primero, el segundo y el tercero para ver si efectivamente solo es en esa área, ¿verdad? Probar zonas homólogas, siempre zonas contralaterales, ¿verdad? Si estamos examinando un nivel sensitivo del tronco, asegurarnos que el nivel sensitivo sea concordante de los dos lados, ¿verdad? Siempre corroborar las áreas homólogas. Luego recordar que distintas partes de la piel tienen distintas sensibilidades, donde la parte más sensible y más, por ejemplo, al dolor, va a ser la frente, ¿verdad? Y el área alrededor de los ojos es la parte más sensible, mientras que tenemos zonas que son menos sensibles, que hay que estimular con más fuerza, con un estímulo mayor, como por ejemplo las palmas o las plantas, ¿verdad? Que tienen piel gruesa y por lo tanto es más fácil que el paciente, ¿cómo se llama? No sienta un estímulo discreto o ligero, ¿verdad? Luego reexaminar si hay dudas, siempre que un paciente nos dé un dato que no nos parezca fidedigno, tratar de rehacer el examen, ¿verdad? O hacerlo con otro enfoque, o tratar esa modalidad de igual manera, pero con una prueba distinta, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de lograr esto? Poder determinar
si de verdad estamos cometiendo un error o si es que el paciente nos está diciendo cosas contradictorias, ¿verdad? Siempre que haya dudas, entonces se reexamina el paciente para asegurar el hallazgo que estamos encontrando. Luego, es importante siempre valorar una modalidad a la vez. Ok, por supuesto que hay momentos en los cuales esto, digamos, no se cumple el 100%. Por ejemplo, si estoy valorando la temperatura, lo que estoy haciendo es apoyando un objeto frío contra la cara del paciente. Entonces, obviamente, también ahí voy a sentir presión, pero es importante decirle al paciente específicamente qué es lo que estoy buscando, ¿verdad? Dígame si siente temperatura, no dígame qué siente, porque si el paciente puede pensar, me está preguntando presión, ¿verdad? Y lo está sintiendo. Entonces, por ejemplo, si usted va a explorar dolor con una paleta que está un poco afilada, no es la mejor idea, ¿verdad? Porque una paleta también va a sentir la presión. Entonces hay que hacerlo siempre de manera delicada y asegurándose que sea una de las modalidades sensitivas las que estamos evaluando. ¿Okay? Luego, determinar si el déficit coincide con una distribución anatómica. Esto es muy importante, muy, muy importante. Hay puntos claves que vamos a ir viendo a lo largo de la charla, que son puntos anatómicos claves, en los cuales tenemos que pensar que el paciente pueda estar engañando, ¿verdad? O que bien que tenga un trastorno somatomorfo. ¿Por qué? Porque si la alteración sensitiva no coincide con un plano anatómico, ya sea de dermatomas, ¿verdad? O distribución de algún nervio, no se debe considerar como algo fidedigno y más bien se debe pensar en que es una prueba de que el paciente más bien está o mintiendo deliberadamente o bien de que trata de un trastorno más de índole psiquiátrica. ¿Okay? Entonces siempre es muy imposible, pero muy importante esto. Y lo otro es que esto tiene que ir muy de la mano con reconocer el estado mental del paciente, signos de alarma o posibles causas de ganancia secundaria. ¿Por qué? Porque un paciente que sea evidente que tiene una ganancia de fondo, por ejemplo, que entre diciendo que quiere saber cuánto tiene discapacidad para pensionarse, o que entre diciendo que quiere una incapacidad, o que entre diciendo que este dolor es insoportable y usted ve que esto genera gran atención de los familiares, usted tiene que sospechar que hay algo que no está del todo bien, ¿verdad? Y que hay algo que puede hacer que más bien haga pensar en que tenemos un trastorno conversivo o bien una ganancia secundaria a través de mentiras para poder demostrar, ¿verdad? Porque para la persona que no es un examinador adecuado, un engaño de estos es muy sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, para un familiar que no conoce una distribución anatómica, es, es muy sencillo engañarle que no tengo sensibilidad o que tengo dolor de la rodilla para abajo. Cuando una persona experimentada que conoce, por ejemplo, los dermatomas, sabe perfectamente que no hay ningún dermatoma que sea nada más de la rodilla para abajo, ¿verdad? Y que la distribución nerviosa más bien viene de la región lumbar hacia la región más caudal y más distal de los miembros inferiores, ¿verdad? Entonces, la distribución tiene que ser por un dermatoma. Ahora, puede ser que haya un nervio que esté dañado específicamente después de la rodilla, sí, perfectamente, pero es un nervio. Pero no explicaría que en toda la circunferencia de la rodilla no tenga sensibilidad. Eso no es compatible, ¿verdad? Y eso no es compatible con ninguna distribución topográfica. Y ahora vamos a ver algunos puntos claves para poder determinar las distintas determinaciones topográficas de los puntos claves que hay que tener en cuenta. Okay, entonces, a continuación vamos a hablar de lo que es el nervio trigémino. Esta imagen así tan horrorosa, ¿verdad?, que estamos viendo es lo que se conoce como la máscara trigeminal. Entonces, vean la distribución de esta máscara trigeminal. ¿Qué quiere decir esto? Esto que está aquí separado representa la distribución en la cual el nervio trigémino tiene inervación. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está detrás de esta máscara trigémina no está inervado por este nervio. Entonces, esto es una manera en la cual podemos empezarnos a ubicar en cuáles son los puntos clave, pero que ya hemos dicho previamente, los puntos anatómicos, las distribuciones anatómicas adecuadas. Entonces, vean, ni el ángulo de la mandíbula, ni la región posterior de las orejas son puntos que son inervados por el nervio trigémino. Están inervados más bien por los nervios cervicales, ¿verdad? Específicamente C2. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que viene con un discurso de que no siente la mitad de la cara, pero cuando usted lo está explorando, el paciente no siente los pómulos, no siente el reloj de los ojos y tampoco siente en el ángulo de la mandíbula, eso lo tiene que hacer sospechar a usted que
¿cómo se llama? Que no, que el paciente no está, o bien, o no está diciendo la verdad, o en su defecto, tiene un trastorno conversivo, ¿verdad? Porque no coincide con el mapa anatómico, ¿verdad? Que eso es lo importante de esta imagen, recordar cuál es el mapa anatómico, hasta dónde llega la distribución de este nervio, porque va a ser lo más importante, ¿verdad? El paciente le va a decir, digamos, en el caso que quiera engañar, que no tiene sensibilidad en toda la hemicara, ¿verdad? Y eso incluye la oreja o el ángulo de la mandíbula. Entonces usted sabe que eso es mentira. Y de esa manera puede descubrir si de verdad hay una alteración o no. De igual manera, es importante siempre explorar toda la máscara, ¿verdad? Para asegurarnos que la distribución sea adecuada, ¿verdad? Y es muy importante entender también que hay dos distribuciones del nervio trigémino, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Anatómicamente, dos formas diferentes en las cuales hay que considerarlo. La primera, la distribución periférica del nervio trigémino, los cuales son las hemicaras, pero eso sí, recordando que no es en la pura línea media que hay una división, ¿verdad? Se traslapa cada una de las ramas del nervio trigémino de cada uno de los lados más allá del centro de la hemicara. Entonces un paciente también que llegue y me diga que tiene una alteración en la hemicara izquierda, pero es en la pura línea media donde el paciente me está diciendo que no siente, eso inmediatamente tiene que hacer pensar en un trastorno conversivo o que el paciente está mintiendo, porque no es la distribución anatómica correcta para poder hacer esa suposición. Digamos, obedece más al mapa que el paciente cree tener de su propio cuerpo, ¿verdad? Cree que todo es exactamente por la mitad, porque eso es lo que se ve, digamos, en los medios y lo que le hacen pensar a uno a las personas, ¿verdad? Y lo otro, el otro tipo de distribución que puede tener el nervio trigémino es la distribución central de las alteraciones centrales, ¿verdad? De las alteraciones propiamente de los núcleos del trigémino. Eso es una distribución de lo que se conoce en capas de cebolla, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una distribución en la cual vamos a tener alteraciones en las capas de cebolla, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, las lesiones de los núcleos del trigémino propiamente van a estar distribuidas dependiendo del sitio donde esté la lesión. Lo que pasa es que la distribución, como pueden ver, no es como uno la esperaría, ¿verdad? Sino que va a ir afectando distintos círculos alrededor del rostro, ¿verdad? Donde dependiendo dónde esté la lesión, va a comprometer algunos círculos o algunos círculos no. Pero entonces, perfectamente, yo puedo tener un paciente que tenga afectado este círculo, el círculo 4, dependiendo del sitio de la lesión, o el círculo 4 y 3, o el 1 y el 2, y los demás no, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde esté la lesión, vamos a poder ver pacientes que tengan el círculo comprometido y no el resto. Y eso no tiene que hacer pensar a uno más bien, no que el paciente está mintiendo, sino que tiene una lesión, ¿cómo se llama? En los núcleos propiamente del quinto par, y de esta manera más bien pensar en algo no periférico, sino más bien en una lesión más de origen central, ¿verdad? Y esto es importante tomar en cuenta para hacer un diagnóstico topográfico adecuado. Aquí tenemos lo que sería un pequeño recordatorio de la actividad, perdón, de la distribución anatómica de lo que es el nervio trigémino, ¿verdad? Entonces podemos ver que tiene tres ramas, ¿verdad? Una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular, recordando siempre que esta última, la rama mandibular, es la encargada de no solamente la parte sensitiva, sino una parte motora que es inervar los músculos de la masticación, ¿verdad? Y vean, como hemos dicho previamente, aquí podemos ver hacia la región posterior de esa cara, que esa porción no está inervada por el nervio trigémino, ¿verdad? Sino por la segunda rama cervical, ¿verdad? Entonces luego propiamente se van a unir para la porción del trigémino, ¿verdad? Y luego va a entrar, perdón, si van a entrar hacia lo que es el puente y van a distribuirse en los núcleos del trigémino, ¿verdad? Que tenemos el núcleo mesencefálico, el núcleo principal del trigémino, el núcleo, ¿cómo se llama? Espinal, que son
¿cómo se llaman? Los núcleos de este nervio. Ahora, vamos a ver lo siguiente que es muy interesante también, y es que anatómicamente y topográficamente distintos núcleos van a tener distintas funciones sensoriales. Entonces vean que el núcleo principal del trigémino se va a encargar principalmente de lo que es el tacto, mientras que el núcleo espinal se va a encargar principalmente de lo que es dolor y temperatura, ¿verdad? Dependiendo de dónde se encuentren las lesiones aquí, en estas regiones, también vamos a tener alteraciones, como se llama, como dijimos previamente, en capas de cebolla. Posteriormente, después de que ya se censó en los núcleos, van a haber neuronas de segundo nivel que las van a llevar hacia el tálamo y ahí van a tener, ¿cómo se llama? Nuevamente un nuevo relevo, ¿verdad? O sea, la neurona de tercer nivel, principalmente en lo que es el núcleo ventral posterior, y de ahí va a pasar a la corteza, donde se va a integrar ya finalmente para obtener una respuesta, ¿verdad? Eso es básicamente la distribución anatómica que va a tener este nervio, ¿ok? Como el resto del cuerpo, ¿verdad? La parte sensitiva del trigémino va a tener distintas modalidades. Eso es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Porque es lo que vamos a ir explorando propiamente, ¿verdad? Entonces tenemos los reflejos de localización, que son los reflejos, el reflejo que lo hace a uno volver a ver al sitio donde siente algo que le está tocando la cara, ¿verdad? Entonces vuelve a ver, eso se llama un reflejo de localización. Sumamente importante, por ejemplo, en el recién nacido, cuando está en periodo de lactancia para encontrar el pezón de la madre y, ¿cómo se llama? Más adelante en la vida también para descubrir amenazas o potenciales peligros. También tenemos las respuestas autonómicas del nervio trigémino, entre las cuales contamos la lacrimación, la rinorrea, la salivación, la dilatación pupilar y la taquicardia en el caso de los estímulos dolorosos, ¿verdad?, que llevan a estos cambios fisiológicos. Y la bradicardia en el caso de cuando se realiza la sumersión de la cara en agua fría, ¿verdad?, que recordemos que eso genera un estímulo de este tipo. Adicionalmente tenemos el tacto y tenemos pues el dolor, ¿verdad? Entonces, esta técnica que es aquí la técnica de exploración del nervio trigémino, pongamos mucha atención, porque básicamente es la misma técnica que vamos a utilizar en el resto del cuerpo, ¿verdad? Lo único es que las consideraciones anatómicas del resto del cuerpo son diferentes, pero, como se llama, sí es importante tenerlo en cuenta porque es básicamente lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, la primera modalidad que vamos a explorar, ¿verdad?, va a ser el tacto ligero. ¿Y cómo vamos a lograr explorar esto? Por medio ya sea de una brocha o de una bota de algodón. En la medida de lo posible, perdón, no, en la medida de lo posible no. La parte que vamos a ver a veces con respecto a los ojos, por ejemplo, el reflejo corneal, esa bota de algodón nada más tiene que ser una bota de algodón, eso vamos a ver más adelante. Entonces, uno pasa, ya es el objeto con el cual vamos a examinar por la piel, ¿verdad?, por distintos sitios. Es muy importante hacerlo de manera no, ¿cómo se llama?, no siguiendo un parámetro, ¿verdad?, digamos un patrón que haga muy obvio lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante poderle cambiar el ritmo al paciente, ¿verdad?, cambiarle el sitio donde estamos tocando, que no sea algo como que él pueda predecir, incluso a veces no tocar, ¿verdad?, y preguntar al paciente siempre que lo estoy tocando, porque recuerden, ¿verdad?, tratar de hacer preguntas sencillas. ¿Siente que lo estoy tocando? No. ¿Siente que lo estoy tocando? Sí. ¿Siente que lo estoy tocando? Sí. Y de repente no tocarlo y preguntarle, ¿siente que lo estoy tocando? Para ver si el paciente de verdad está sintiendo, ¿no?, ¿verdad? No vaya a ser que diga, sí, sí siento, y no está sintiendo nada, ¿verdad? Que todo es un vil engaño y que no hay una sensibilidad en ese momento, ¿verdad? Entonces siempre cambiar el sitio, cambiar el ritmo, tratar de engañar, ¿verdad?, tratar de confundir. Esto va a lograr varias cosas. Número uno, va a aumentar la sensibilidad para determinar si el paciente de verdad tiene esos defectos que está diciendo o si bien es que está tratando de engañar. Y también tenemos el otro punto a considerar, que es para que no sea muy obvio para el paciente que quiere más bien
fingir que sí siente, ¿verdad? Que a veces los pacientes quieren complacer al explorador y eso lleva a errores y por lo tanto hay que tratar de hacerlo de esa manera, ¿verdad? Y el otro punto es para tratar de mantener la atención del paciente, como dijimos previamente, hacerlo como algo entretenido para tratar de que el paciente no se equivoque más bien por algo sencillo como que estaba distraído, ¿verdad? Luego tenemos el reflejo corneal, que el reflejo corneal es una prueba en la cual con una mota de algodón, ojo, es muy importante que sea nada más una mota de algodón, no se vale un pedacito de algodón al final de un palito, ¿verdad? Porque un paciente que esté, ¿cómo se llama?, desorientado, que esté agitado, se mueve rápido y en cualquier momento usted le saca el ojo y nadie quiere sacarle ningún ojo a ningún paciente, ¿verdad? Bueno, a menos que tenga un proceso que requiera una intervención quirúrgica, pero digamos, una exploración sencilla, usted no le quiere sacar el ojo a un paciente. Entonces es muy importante hacerlo de manera muy delicada. ¿Qué pacientes vamos a ver comprometidos esto? Principalmente pacientes adultos mayores, pacientes con cataratas o personas con lentes de contacto. Estos pacientes van a tener alteraciones en el reflejo corneal, ¿verdad? Va a estar ausente muchas veces incluso. ¿Y esto a qué obedece? A que está acostumbrado a tener o bien una tela sobre los ojos o estarse tocando los ojos frecuentemente. Entonces el reflejo corneal va a estar disminuido. Entonces un paciente sin reflejo corneal pues tiene una alteración en la distribución, perdón, en la comunicación del trigémino, ¿verdad? Luego tenemos el reflejo de pestañeo glabelar, también llamado reflejo de Meyerson, el cual aparece en, ¿cómo se llama?, en pacientes que tienen liberación frontal, ¿verdad? Y por ejemplo en las enfermedades parkinsonianas, en los síndromes asociados al Parkinson, el Parkinson propiamente, en algunas otras demencias. ¿En qué consiste? Usted golpea discretamente con el dedo sobre lo que es la glabela. Las personas normales deberían dejar de pestañear en menos de 5 golpes. El paciente que tiene una liberación frontal, que no tiene control sobre este reflejo y que simplemente lo sigue ejecutando, va a tener, ¿cómo se llama?, una continuación del pestañeo de manera ilimitada, ¿verdad? Y el otro reflejo que también se puede utilizar, que no lo puse aquí, que es el paragmomentoniano, en el cual se estimula la mano y va a ver cómo se mueve parte del, ¿cómo se llama?, del mentón, ¿verdad?, hacia el lado ipsilateral, hacia donde está haciendo el estímulo en la mano, que eso tiene que ver con también signo de liberación frontal, ¿verdad? Solo que ese no es del trigémino, ese es del cuarto, perdón, del séptimo, pero de todos modos vale la pena mencionarlo. Aquí tenemos el reflejo corneal. Vamos a ver el video. El explorador de este video comete un error. Vamos a ver cuál es el error. Okay, vamos a ver si lo logran detectar. Just gonna barely touch and just tell me if you feel it. If you feel that? Mm-hmm. Okay, we get the blink as well. Look over here. Not all the way, just right about there. Good. Just going to very touch the little bits of the corner of the corneal. Did you feel that on both sides? Yeah. Okay. Very good. Ok, entonces, ¿qué hizo mal el explorador? ¿Verdad? ¿Qué hizo mal el explorador? Utilizó no una mota de algodón, sino un algodón al final de un palito, ¿verdad? Eso es peligroso porque esa señora está muy colaboradora y todo bien, pero no todo el mundo así colabora, ¿verdad? Y usted no le quiere sacar el ojo a nadie. Créame que no le quiere sacar el ojo a nadie. Luego, con respecto a la temperatura, vamos a utilizar el diapasón, que es de metal, que va a ser nuestro objeto frío, ¿verdad? Y la porción lateral del dedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son como de tamaños parecidos. Entonces, ¿cuál va a ser la idea detrás de esto? Evitar que el paciente pueda predecir con solamente el tamaño de lo que le están poniendo en la cara, ¿verdad? Por cómo lo siente, si es el dedo o si es el diapasón, ¿verdad? Siempre recordemos que esto hay que hacerlo con los ojos cerrados para poder evitar que hayan pistas visuales y que el paciente más bien adivine porque está viendo y no porque lo que está sintiendo, ¿verdad? Entonces, lo que se va a hacer, bueno, y hay un punto muy importante, ¿verdad? Y es que no se vale tomar el diapasón en la mano por 10 minutos y luego decir que eso lo frío, ¿verdad? Porque carece de sentido, o sea, poner caliente igual que el resto de la mano.
Entonces la porción distal, perdón, proximal del diapasón, usted la deja sin tocarla al principio para poder utilizar eso como punto frío, mientras que el dedo que usted coloque en la cara lo va a poner como el punto caliente. De igual manera, como lo hizo de la vez pasada, utilizando en toda la distribución del nervio, ¿verdad?, de las 3 ramas, lo va a hacer en esta ocasión, también cambiando el ritmo, también diciéndole al paciente si siente o no siente, ¿verdad? Que el paciente tenga que responder muy sencillo, frío, caliente, ¿okay? Siempre manteniéndolo sencillo, siempre cambiando el ritmo, siempre cambiando el sitio explorado, ¿okay? Siempre utilizando la porción proximal del diapasón y la porción lateral del dedo, ¿okay? Obviamente el dedo es lo caliente y el diapasón es lo frío. El dolor, ¿verdad? Básicamente lo que se utiliza es un objeto punzante. Obviamente la idea es que no sea un objeto punzante cortante, ¿verdad? Hay equipos especiales, agujas romas, por ejemplo, o agujas desafiladas para poder hacer adecuadamente la prueba sin lastimar al paciente, sin hacerlo sangrar o sin provocar una lesión, ¿verdad? No es buena idea provocar una lesión a un paciente solamente para ver si siente o no. No hace falta llegar a esos extremos, ¿okay? ¿Cuáles son los puntos de importancia anatómicos? El ángulo de la mandíbula y la línea central, ¿verdad? El ángulo de la mandíbula, como ya vimos, es porque está inervado por el segundo nervio cervical, y por lo tanto cualquier paciente que diga que tampoco siente ahí está mintiendo. Y lo otro es la línea central, ¿verdad? Porque la distribución del nervio trigémino no es exactamente la línea media, ¿verdad? Se traslapa un poco hacia la región del lado contralateral. Entonces, un paciente que me diga que tiene pérdida de la sensibilidad exactamente en el puro cambio de hemicaras, en la pura línea media, ese paciente no está diciendo la verdad, está inventando. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar de las funciones somatosensoriales de las extremidades. Básicamente son las mismas pruebas, ¿verdad? Son como las mismas técnicas. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo funcionan cada una de estas vías, ¿verdad? Entonces, vamos a tener en primera instancia lo que es la sensación superficial, ¿verdad?, que va a involucrar tanto tacto superficial, dolor y temperatura, ¿verdad? Son las modalidades que van a ser evaluadas. Vean que aquí, en el caso de lo que es la parte superficial, ¿verdad?, que es la que vamos a ver primero, y el nervio va a entrar directamente hacia el tracto espinotalámico, ¿verdad?, y de primera instancia ipsilateral. Luego de esa manera va a ascender aproximadamente 2 niveles, entre 1 y 2 niveles vertebrales. Luego va a cruzar a lo que se llama el tracto de Lissauer. El tracto de Lissauer se encarga de decruzar, ¿okay?, y finalmente llegar al sitio donde se va a recibir. De ahí va a ascender hasta el lemnisco medial, y de ahí va a hacer un nuevo relevo en el tálamo, y de ahí propiamente a la corteza. Pero esa es la distribución que normalmente va a tener el tracto espinotalámico. Por su parte, las sensaciones profundas, la vibración, la posición, la discriminación de 2 puntos, ¿verdad?, esto va a estar encargado de lo que son los cordones posteriores. Estos van a tener una distribución anatómica diferente. Vamos a tener que van a ingresar y van a subir ipsilateralmente, ¿okay? Van a subir ipsilateralmente y van a decusar hasta la unión del bulbo raquídeo con la médula, que es donde se encuentra la segunda neurona, ¿okay? Vamos a recordar, ahora más adelante lo vamos a ver, pero recuerden que estos cordones posteriores también se conocen como tracto de Gracilis y tracto de Cuneatus. De igual manera, van a hacer su relevo en el tálamo, y de ahí ya ahora sí pasan a la corteza. Entonces, como dijimos previamente, las técnicas van a ser las mismas. El dedo para la temperatura, el calor, el diapasón para la temperatura, el frío. En el caso de lo que es tacto ligero, ¿verdad?, los cordones posteriores los vamos a ver luego. Lo que es la parte
de el buscar el estímulo doloroso, ¿verdad? El estímulo doloroso, de hecho, es de lo que más vamos a utilizar, es de lo que es más fácil para utilizar. ¿Por qué? Porque la sensación cortante muy fácilmente la podemos hacer, ¿verdad? Hay agujas especiales para poderlo hacer de esa manera, o ruedas que permiten, ¿cómo se llama? Es que examinar de manera adecuada la sensación. ¿Verdad? Entonces, sí va a ser muy importante. Otro punto que no puede ser pasado por alto es la parte de la distribución de los dermatomas. Inicialmente lo que vamos a tomar en cuenta, obviamente es muy difícil aprenderse todos los dermatomas, ¿verdad? Yo no esperaría que todo el mundo se aprenda todos los dermatomas, pero hay algunos dermatomas que sí hay que saberse de memoria, como por ejemplo el de C4, el de T4, el de T10, el de L1, el de L5. Son dermatomas que son importantes de memorizar, dónde se encuentran. Y la manera de explorar esto de la manera más adecuada siempre es de caudal acraneal, ¿verdad? Siempre la sensibilidad la vamos a probar de caudal acraneal, como por ejemplo con la rueda, ¿verdad? Que les había comentado. Vean que es un dispositivo que tiene una serie de ¿cómo se llama?, de agujas que son romas, pues, no es que no se siente, o sea, sí molesta, ¿verdad? Y sí duele un poco, pero son, no son cortantes, ¿verdad? Es que eso es lo importante. Entonces usted empieza la distribución, ¿verdad? Empieza examinando, o bien, bueno, y si lo que tiene es una agujita, lo va punzando, ¿verdad? Uno de uno en uno para arriba, pero siempre de caudal a craneal. ¿Por qué? Porque es más sencillo para el paciente llegar y decir cuándo está sintiendo o cuándo empieza a sentir que cuando deja de sentir. Eso es más difícil para el paciente identificar. Entonces siempre vamos a procurar hacerlo de la manera inversa, ¿verdad? De que sea de abajo para arriba y cuando cuando empieza a sentir, que eso es más fácilmente identificable. Entonces siempre es importante saber dónde está usted ubicado desde el punto de vista topográfico para poder decir, ok, sí, el examen va apuntando a que tiene una lesión en tal nivel sensitivo. Por ejemplo, si yo sé que con la rueda yo llego hasta el nivel de T10, entonces yo sé que ese paciente tiene que tener una lesión, porque como lo que estoy hablando es dolor, pasa por el tracto Ilisoaguer, que tiene que ser por lo menos 2 niveles sensitivos arriba, ¿verdad? Entonces va a estar más o menos a nivel de lo que es T8, ¿verdad? El nivel sensitivo, perdón, el nivel vertebral verdadero de la lesión. Asimismo, ¿cómo se llama? Vamos a tomar en cuenta, además de los dermatomas, otro punto importante, y es la distribución bilateral, ¿verdad? Porque recuerden que hay una rama aquí en el lado izquierdo y una rama aquí en el lado derecho. Ahora, si bien es cierto, obviamente, mayoritariamente, va a haber una inervación del lado izquierdo, en la rama del lado izquierdo, no significa, al igual que en la cara, que la distribución sensitiva es en la pura línea media. Entonces, un paciente que nos diga que tiene una alteración sensitiva que le cambia inmediatamente en la pura línea media, hay que tener dudas si ese paciente está diciendo la verdad o no, ¿verdad? Eso es de las cosas que habría que corroborar y de los puntos anatómicos claves. Y lo otro es, por la misma distribución de los dermatomas, por ejemplo, un paciente que tiene una sensación que viene de la rodilla para abajo, que no siente nada, ¿cuál dermatoma es ese? ¿Cuál dermatoma involucra la rodilla para abajo? Ninguno, ¿verdad? En realidad ninguno, porque todos los dermatomas que se encuentran de la rodilla para abajo tienen también, ¿cómo se llama?, manifestaciones desde la parte lumbar hasta la planta del pie incluso, ¿verdad? Entonces, ningún paciente que tenga una sensación que diga exactamente, digamos, toda la circunferencia de la rodilla puede estar diciendo la verdad, ¿verdad? Eso no es compatible en lo que es una lesión medular. Más adelante vamos a ver algunas cosas que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en las neuropatías,
que ahí sí podemos ver ciertas alteraciones de ese tipo, pero nunca hay que pensar en una lesión medular a la hora de buscar, digamos, un paciente con una lesión de este tipo, ¿verdad? Y las neuropatías por lo general tienden a ser, dependiendo de la etiología, la mayoría simétricas. Entonces es atípico, digamos, a menos que haya tenido un trauma, que tenga una distribución como solo de la rodilla para abajo, ¿verdad? Eso sería muy extraño. O de la pura línea media del caso de la parte del tronco, ¿verdad? Siempre entonces recuerden utilizar los dermatomas para poder saber si la distribución que el paciente está diciendo es compatible con una verdadera lesión, ¿verdad? Siempre es muy importante tomar eso en cuenta. Entonces, de igual manera, son las mismas modalidades que dijimos en el rostro, ¿verdad? El tacto fino, la temperatura, el dolor. En el caso de lo que pasa es que siempre es más frecuente utilizar el dolor. Es más fácil, es más rápido, ¿verdad? Porque usted con una aguja va y muy rápidamente se da cuenta de dónde está ese nivel sensitivo y lo encuentra rápido, ¿verdad? Más fácilmente que por ejemplo, con el tacto fino, que requiere como más delicadeza y más cuidado a la hora de hacer el estudio, ¿verdad? Es más fácil con dolor, porque obviamente uno sabe que no es que está cortando al paciente, ¿verdad? Que no está haciendo una salvajada de ese tipo. Entonces las mismas técnicas, ¿verdad? En el sentido de que con la rueda, con el objeto punzante, con el dedo, con el diapasón para sentir la temperatura, con la brocha, con la mota para sentir la parte de lo que es el tacto fino. Sin embargo, como les digo, lo más frecuente utilizar ya en la parte de lo que es el tronco y la parte de lo que son los miembros es el dolor, ¿verdad? La sensación dolorosa, o sea, no necesariamente un dolor así terrible, pero sí la sensación dolorosa, ¿verdad? La temperatura sí se puede utilizar, digamos, más fácilmente en lo que son los miembros, ¿okay? En el caso de las manos y los pies, solamente se debe estimular el dorso, no la palma, porque recuerden que es más gruesa la piel, es más difícil de estimular, se requiere más fuerza, y corremos más el riesgo de estimular otra modalidad, como por ejemplo la presión, ¿verdad? Entonces, no estaríamos evaluando el tracto espinotalámico, sino columnas posteriores, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, porque recuerden que uno de los principios básicos de la exploración sensitiva es explorar únicamente una modalidad del tiempo, ¿verdad? Siempre la búsqueda del nivel sensitivo lo vamos a utilizar con la rueda o bien con la aguja, buscando el nivel sensitivo a través de la sensación dolorosa. Esa es la clave de buscar una lesión medular, pero ahí eso es lo que les va a dar la clave de encontrarla para poder hacer la tomografía adecuadamente y no equivocarse, como muchas veces me toca valorar pacientes que vienen con una paraparesia, con debilidad de los miembros inferiores, y entonces llego yo y la TAC, aquí está el ataque, está normal, doctor. Pero le sacaron el sensitivo, tiene el sensitivo T8, la tomografía que hicieron es lumbar y de la lesión está en el tórax, ¿verdad? En la columna torácica. Ok. Entonces eso le hace perder tiempo al paciente, ¿verdad? Para una valoración oportuna. La valoración con una punta, ¿verdad? O con una porción Roma también no deja de perder utilidad, ¿verdad? Que es para determinar si el paciente es capaz de diferenciar entre las dos modalidades, ¿verdad? El dolor retardado, que se puede explorar estripando, ¿cómo se llama? Las uñas del paciente, ¿verdad? Ese dolor que queda ahí, es el dolor retardado. Yo no recomiendo utilizarlo siempre, a menos que tengan la duda con respecto a esa parte, porque es francamente doloroso, ¿verdad? Entonces yo prefiero no utilizarlo nunca y el dolor profundo tampoco. Sin embargo, son modalidades que existen. Tenemos la imagen de la rueda que les describí previamente. Luego tenemos el examen de las columnas dorsales, ¿verdad? Vamos a recordar que las columnas dorsales principalmente lo que se van a encargar de la propiocepción, de la vibración, pero propiocepción es como lo más importante, ¿verdad? ¿Qué es la propiocepción? Va a girar alrededor de estas tres oraciones que están aquí, ¿verdad? Lo que es propiocepción. Entonces, es el sentido de movimiento, posición o tensión muscular, que es recibido ¿por quién? Por receptores mecánicos que son profundos y que se encuentran en las articulaciones, en los músculos, en el tejido conectivo y en el sistema vestibular. Además, ¿de qué va a proveer? De un sentido de equilibrio y de verticalidad, ¿verdad? Esa es la propiocepción, ¿verdad? Básicamente el sentido de movimiento, posición y tensión muscular. Entonces vamos a recordar básicamente cómo están distribuidos los cordones posteriores, ¿verdad? Vamos a ver que hay dos cordones posteriores, uno que es más medial y uno que es más lateral. El más lateral es el que se encarga del miembro superior, ¿verdad? Y el más medial es el que se encarga del miembro inferior. Estos tienen nombres, ¿verdad? Son gracilis y coniatos. No
digamos, son los nombres propios, ¿verdad? Pero también se pueden decir tracto del miembro superior y tracto del miembro inferior, ¿verdad? Donde cuneatus es del miembro superior y gracilis el del miembro inferior, ¿verdad? Vamos a ver entonces la distribución. Los dos van a viajar por los cordones posteriores, como dijimos previamente, el gracilis más medial que el cuneatus. Estos van a decusar en el bulbo raquídeo y de ahí, bueno, ahí es donde está la neurona de segundo nivel, y de ahí van a ascender hacia el tálamo, y en el tálamo van a tener otro relevo y de ahí propiamente van a pasar a la corteza, donde recuerden que según la distribución del homúnculo, las regiones más mediales de la corteza van a estar reservadas para los miembros inferiores. Pero recuerden que todo es topográfico del sistema nervioso. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles modalidades van a ser evaluadas cuando evaluemos los cordones posteriores? O sea, básicamente los sitios que están encargados, o sea, de los que están encargados, ¿verdad? Perdón, las modalidades que están encargadas de los cordones posteriores. Entonces, ¿cuáles son estas? La posición de postura y de posición, el sentido de movimiento, las articulaciones y el cuerpo, la vibración, la discriminación entre dos puntos, el sentido de la presión, la textura, ¿verdad? Que en realidad la textura es sentido de presión, solo que elevado a una delicadeza increíble, en el sentido de que pequeñas diferencias en la presión que ejerce cierto objeto nos van a dar el indicio de cuál es la textura, ¿verdad? Si es algo más rugoso o es algo más liso, pero a fin de cuentas es sentido de presión lo que nos da la textura. La topognosia, que es la capacidad de saber en qué parte nos están tocando. La varestesia, que es el sentido de altura, ¿verdad? De qué tan alto está algo. La grafestesia, que es la capacidad de reconocer un número o una letra que haya sido escrito en alguna porción de la piel. O sea, digamos, como no necesariamente escrito que quede marcado, ¿verdad? Pero sino como marcar el signo, pues. Y la estereognosia, que es la capacidad de reconocer objetos, ¿cómo se llama? Sin verlos, solamente reconociendo de qué se trata el objeto, ¿verdad? Con el tacto, reconociendo la textura, reconociendo la forma de los bordes, etc. Pero entonces, con respecto a la posición, vamos a utilizarlo con la posición de los dedos. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Ahí podemos ver la fotico, ¿verdad?, de cómo se hace este procedimiento. Entonces, con la mano, que por lo general la mano no dominante del examinador, se sujeta la mano o el pie del paciente para que éste permanezca en un solo sitio y permanezca relajado. Luego, con la otra mano, mueve uno el dedo que va a examinar. Ojo aquí, siempre se examina el cuarto dígito. ¿Por qué? Porque dentro de todos los dedos, tanto de los pies como de las manos, la distribución cortical sensitiva, la menor, es la del cuarto dígito. Entonces nos va a permitir, de una manera más objetiva, probar los cordones posteriores y asegurarnos que no es que el paciente por tacto fino está sintiendo para qué lado lo estamos moviendo, digamos, porque está sintiendo la presión del dedo del examinador, que de todos modos, para evitar que esto ocurra, siempre se sujeta, ¿cómo se llama?, hacia las porciones laterales, ¿verdad? Para que el paciente no pueda sentir la presión hacia arriba o hacia abajo, que me pueda hacer, que digamos que pueda dar el indicio más allá de lo que es la examinación del cordón posterior, y obviamente todo esto con los ojos cerrados, ¿verdad? Entonces solicita al paciente que escribe dónde está el dedo, ¿verdad? Que es arriba, abajo, o incluso puede decir usted si está neutro, ¿verdad? Digamos, como para ponerlo neutro. Esto, ¿con qué objetivo? De que si hay una tercera opción, se disminuye la posibilidad de que el paciente acierte solamente por decir arriba o abajo, que tiene un 50% de probabilidades. Ahora, una persona normal, ¿cuántas veces debería fallar? 0. O sea, lo normal es que la persona falle 0, o sea, que no se equivoque ninguna vez. ¿Okay? De igual manera, lo ideal es hacerlo 8 veces, para evitar que por estadística, digamos que por pura suerte, el paciente logre adivinar. La posibilidad ya cuando se lo hace 8 veces es muy baja, de que adivine todas, solamente por una probabilidad de sí o no. No, perdón, de arriba o abajo. Y más si usted dice arriba, abajo o intermedio.
Realmente utilizamos arriba o abajo. Luego, con respecto a lo que es el equilibrio, ¿verdad? Lo vamos a utilizar el test de Romber. Le pedimos al paciente que se pare con sus dos pies al mismo tiempo. Eso también tiene que ver con propiocepción. ¿Por qué? Porque el test de Romber lo que mide es la capacidad de los cordones posteriores de informar al cerebro la posición actual del cuerpo sin utilizar los ojos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es un paciente con los pies juntos y le pedimos al paciente que cierre los ojos. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal es que el paciente tenga un movimiento mínimo, pero que no se caiga. El paciente que tiene una lesión vestibular aguda unilateral, como tiene el vestíbulo comprometido y eso ayuda con el equilibrio, puede ser que lateralice un poco, que se mueva un poco, principalmente hacia el lado de la lesión. Pero el que tiene una lesión de los cordones posteriores y que el cerebro no sabe cuál es la posición de los cordones posteriores porque no tenemos ese dato, ¿verdad? Sin ver, el paciente se cae al piso, ¿verdad? Se mueve y se cae al piso. Porque el cerebro, la hora de que tira es caerse, ¿verdad? Porque no conoce la posición. Entonces, ¿cuál se considera un romper positivo? El paciente que se cae. No el paciente que se tambalea, no el paciente que se mueve mucho, no, el paciente que se cae. Ese es el paciente que podemos decir tiene un romper positivo. Luego tenemos la examinación de la vibración, ¿verdad? Que es uno de los puntos también, digamos, de las modalidades de los cordones posteriores. ¿Verdad? Entonces, de igual manera, siempre tiene que ser con los ojos cerrados. En el caso, perdón, de la examinación de la vibración, siempre tiene que ser con los ojos cerrados, se golpea el diapasón, que obviamente para poder hacerlo vibrar, y se puede colocar, por lo general, se tiende a colocar en las uñas del paciente. Pero también se puede poner en prominencias óseas proximales, pero lo ideal es en las uñas del paciente, porque se puede poner debajo de la uña del paciente su propio dedo, para poder sentir hasta qué punto vibra, ¿verdad? El diapasón, hasta qué punto vibra, y poder comparar si de verdad el paciente está sintiendo adecuadamente o se está sintiendo menos, obviamente comparándolo con el examinador, ¿verdad? También se puede probar en las prominencias óseas y lo que hace es que lo pone sobre la prominencia ósea y luego lo pone sobre su propia prominencia ósea para detectar a ver si todavía se siente o no la vibración. Digo, bueno, esta diapositiva no iba aquí, este es el test de Romber, ¿verdad? Quedaba bien. La idea era que fuera después de esta, pero bueno, ese es el test de Romber, ¿verdad? El paciente con los pies juntos, se le pide que cierre los ojos para ver si el paciente se cae o no, obviamente estando atento siempre a que si el paciente se cae, agarrarlo. Aquí tenemos la colocación del diapasón sobre una de las superficies óseas, ¿verdad? Básicamente para poder detectar si el paciente tiene la vibración. Esto es útil, por ejemplo, los pacientes con pie diabético, ¿verdad? Porque usted le pone el diapasón para ver si todavía esos nervios conducen, ¿verdad? Que es frecuente, muy frecuente la neuropatía diabética. Luego tenemos la estereognosia, que es el reconocimiento de objetos colocados en la mano, ¿verdad? Por la percepción de la forma y de la textura, ¿verdad? Siempre es importante usar objetos como, ¿verdad? Monedas, llaves, ¿cómo se llama? Una botella, siempre cosas sencillas, ¿verdad? No hace falta enredar al paciente. Y siempre es importante hacerlo de manera bilateral, ¿verdad? Probar un lado y el otro. No vaya a ser que eso nos escape. Un paciente que tenga, ¿cómo se llama? Compromiso unilateral y que por no revisarlo bien, pues se nos escapó, ¿verdad? Y recordemos siempre el paciente con los ojos cerrados. Siempre la exploración sensitiva con los ojos cerrados para evitar las pistas. Okay, tenemos entonces el video de la estereognosia. I'm now going to give you several objects. I'm going to put them in one hand or the other hand. I want you to close your eyes and I want you to tell me, you can feel the object and try to identify what it is and tell me what it is, okay? So, close your eyes here. And let's see with your right hand. I'm going to place this object in your hand. Go ahead and explore it with your fingers. See if you can decide what it is. It's a quarter. That's correct. I'm going to give you another object. Go ahead, you can feel it. A nail. Correct. I'm going to give you one more object. Again, I'm going to place it in your hand. You can go ahead and see if you can decide what it is.
It's a key. Very good, it's a key. I'm going to test this hand over here. And go ahead and feel that. That quarter. Good. And let's see, one more. Okay. Staples. Very good. I'm now going. ¿Ok? Aquí tenemos, ¿verdad?, lo que sería la percepción de 2 puntos, ¿verdad? Que recordemos que nuevamente eso es de coronas posteriores, ¿verdad? La capacidad de percepción de 2 puntos. Es importante tener en cuenta que la capacidad de percepción de 2 puntos no es la misma en todas las partes de la piel, ¿verdad? Pero en el miembro superior la percepción es más pequeña, o sea, se puede hacer más pequeña el área, ¿verdad? Y en los dorsos de las manos y la cara todavía más pequeña. Pero por ejemplo en el dorso la percepción es más grande, ¿verdad? Entonces el sentido de percepción es todavía menor, entonces se necesita más distancia para poder hacer adecuadamente la prueba. Ahora hay 2 casos interesantes que me gustaría compartir con ustedes para que ustedes conozcan, ¿verdad? El primero es este que tenemos aquí, es lo que se conoce como síndrome de Brown-Séquard, que es una hemisección medular. Entonces nos va a dar compromiso, digamos, de todas las modalidades sensitivas, pero por la distribución anatómica que va a tener, van a tener, ¿cómo se llama? No va a ser de manera uniforme todo. Vean el color más oscuro, que representa la pérdida de la sensibilidad de tacto y la sensibilidad de temperatura y dolor, ¿verdad? Y la parte más clara que va a ser la parte de lo que son cordones posteriores. ¿Por qué va a ser esto? ¿Verdad? Obviamente en el puro nivel donde ocurre la lesión, ahí por la destrucción de la rama también va a ser un ipsilateral. Pero recuerden que 2 niveles por debajo, ¿verdad?, del tracto de Lissauer ya, digamos, es donde iba a decusar, ¿verdad? Entonces, del nivel vertebral para abajo, tacto, fino, dolor y temperatura van a estar comprometidos del lado contralateral de la lesión, porque recuerden que el tracto de Lissauer decusa 2 niveles arriba. Pero recuerden que lo que son los tractos de los cordones posteriores van a decusar hasta que lleguemos a lo que es el bulbo raquídeo, ¿verdad? Entonces, todo lo que está debajo es ipsilateral. Entonces, en el síndrome de Brown-Séquard vamos a tener un paciente que tiene una pérdida de temperatura, dolor y tacto fino contralateral a la lesión, pero va a tener pérdida de la vibración y la propiocepción ipsilateral al sitio de la lesión, ¿verdad? Se lo llama el síndrome de Brown-Séquard. Y lo otro que es importante considerar son las neuropatías, porque las neuropatías sí dan esta distribución, ¿verdad? Que es lo que se llama en manos, en guantes y calcetín. Entonces, a pesar de que no llevan un dermatoma específico, la destrucción nerviosa sí puede generar estos fenómenos, ¿verdad? Entonces, hay que considerarlos a la hora de que damos una distribución que no es compatible propiamente con un dermatoma, ¿verdad? Pero en el caso específico de una neuropatía, ¿verdad? No hay que pensarlo en el caso de una lesión medular. La lesión medular siempre va a estar distribuida por el dermatoma. La neuropatía sí puede tener esta distribución, pero obviamente iríamos a buscar los otros datos compatibles con neuropatía, que eso obviamente se estudiará más adelante, ¿verdad? Entonces, nada más para tener en consideración. Y recuerden esto, la neuropatía tiene déficit sensitivo en guante y calcetín. Eso es básicamente lo que les enseña para el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo el tiempo y les agradezco muchísimo también la atención brindada a lo largo de esta charla. Muchas gracias.